Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, a esta transmisión en vivo llamada Tipos de sueños premonitorios desde la visión de Artemidoro. Les comento que esta sesión se está transmitiendo. Hola, hola a todas y a todos. Esta sesión se está grabando y además se está transmitiendo en vivo para Facebook, para las personas, digamos, que no son parte de los grupos, de las personas que han tomado cursos conmigo. Entonces, si alguien no quiere salir en la grabación, bueno, que se va a transmitir tanto en Facebook y después se va a subir a YouTube, puede apagar su cámara. Si no tiene problemas con ello, entonces, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Solamente, digamos, es una sesión con fines de compartir, con fines de seguir hablando sobre este tema que nos apasiona. Entonces, un poco la sesión del día de hoy. Buen día, Sergio, ¿no? Saluda. Eh, un poco la sesión de hoy es un obsequio, intento que sea un obsequio, sobre todo para las personas que están tomando el curso de Introducción a la interpretación de los sueños. Ahí llevamos 2 sesiones, las personas que se inscribieron a este curso. En la sesión que tuvimos el día de ayer, revisamos el método de interpretación, sobre todo sistémica, sobre todo desde constelaciones familiares, desde Bert Hellinger. Y en la semana pasada vimos sobre etimología, sobre de dónde vienen las palabras onírico, hipnótico, ¿no? Hípnico, que es también una palabra para hablar de sueños. Eh, y hablamos de algunas clasificaciones de sueños. Y bueno, yo he estado revisando más textos todavía en estos días y estuve revisando, tengo el libro de Artemidoro, que es uno de los autores que revisamos en la sesión de la semana pasada y estuve leyendo algunas cosas que me parecían interesantes. Y además he tenido muchas ganas de hacer de nuevo una transmisión en vivo. Hacía rato que no hacíamos transmisiones en vivo, varios meses me parece. Y además quería aprovechar para hacer algunos anuncios en la transmisión en vivo. Eh, el primer anuncio, aprovecho de una vez para hacerlo, es que el día de mañana viernes se retoman las clases de náhuatl con mi querido y gran amigo Octavio Alonso González. Él es el profesor. Y la buena noticia es que ya no tiene costo. Vamos a hacer el curso de náhuatl totalmente gratuito. Así que si alguien quiere estar ahí, con todo gusto va a estar. Van a ser los viernes a las 8 de la noche. No es el horario más académico, pero digamos es un horario que le acomoda a Octavio sobre todo. El día de mañana vamos a enviar la liga para que quien quiera entrar se pueda entrar, y las que entren ese día pueden decirnos: yo sí quiero estar en el curso. Solamente nos van a indicar y los vamos a meter a un grupo específico para exclusivamente las clases de náhuatl. Entonces mañana retomamos, hay personas que ya han estado tomando el curso de náhuatl. Hicimos un curso que, digamos, ese no fue gratuito, pero ahora vamos a retomar y vamos a hacer eh, digamos, ¿no? Una recapitulación, ¿no? Un repaso para que las personas que se quieran integrar puedan entrar a la par de las personas que llevan ya un buen rato trabajando con nosotros y nosotros. Lupita dice que a ella sí le gustaría. Muy bien, Lupita. Entonces, el día de mañana vamos a enviar la liga de Zoom para que puedan entrar ahí, y ahí las personas que entren nos dicen, les tomamos sus datos y los metemos al grupo. Así que bueno, esa es una muy buena noticia. La otra noticia es que estamos también promocionando la clase Arquetipos, Arcanos Mayores y Mitología Griega, donde vamos a revisar los símbolos de la mitología griega en el estudio de los símbolos del tarot. Y vamos a revisar estas historias mitológicas, cómo impactan, cómo se pueden leer en el tarot, y además cómo esto puede, digamos, cómo es que esas historias siguen funcionando, digamos, arquetípicamente. Esta clase se va a llevar a cabo el 11
septiembre, y quien se inscriba a esa clase, además con un súper descuento, le vamos a obsequiar el acceso a un taller de tarot constelar una semana después, que me parece que es el 18, si no mal recuerdo, de septiembre. Es decir, van a ser 2 lunes, una de teoría y otra de práctica para que hagamos taller de tarot constelar. Entonces, si se inscriben, tienen ese obsequio. Así que bueno, hasta ahí las efemérides, no son efemérides, los anuncios más bien. Bueno, entonces, esta sesión quiero que revisemos que es una sesión, insisto, de obsequios, sobre todo para las personas que están en el curso de Introducción a la Interpretación de Sueños. Es decir, es una clase extra para las personas que se inscribieron a este curso, pero que, como está fuera, digamos, del programa, quiero compartir con todas las personas que están en mis grupos. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre tipos de sueños premonitorios. Qué temazo, ¿eh? Los sueños premonitorios, habría incluso una clasificación de estos tipos. No es la única clasificación, pero es la que vamos a revisar hoy, y espero que en las próximas semanas podamos revisar otro tipo de clasificaciones, otro tipo de perspectivas a los sueños, sobre todo los sueños premonitorios. Por alguna extraña razón están pasando muchos aviones en este momento, pero bueno. Vamos entonces a el tema. Esta clasificación está hecha por Artemidoro de Dalvis, que fue, digamos, un griego del siglo II después de Cristo. Él nació en Éfeso, pero, digamos, al parecer era muy mainstream en ese momento ser de Éfeso, así que dijo, no, yo soy de Dalvis, de donde era su familia materna, ¿no? Él, sobre todo, se especializó en ser intérprete profesional de los sueños, con fines, bueno, acá dice científicos y didácticos, aunque bueno, lo científico era muy diferente en aquel entonces, estaba mucho más cercano a la magia, ¿no? Sobre todo en ese periodo. Y bueno, lo didáctico sí, más o menos había una intención de enseñar, ¿no? Él viajó muchísimo por todo el mundo heleno, ¿no? Como se le conoce al mundo, digamos, posterior sobre todo a la Grecia clásica, eh, y que, digamos, recorre todo el mundo antiguo, como le conocen, por supuesto, los eurocentristas, ¿no? Toda esta zona, el Mediterráneo sobre todo. Sobre todo le interesaba escuchar los sueños de otras personas y recabar información y hacer estudios. Él afirmó en algún texto por ahí que decía, no hay estudio o libro sobre interpretación de los sueños que no haya pasado por mis manos, ¿no? Entonces fue un incansable y entusiasta estudioso de los sueños. Entonces, bueno, tenía algunas cosas que decir, aunque claro, su método, digamos, su visión no es la más cercana a lo que nosotros pensaríamos que es un método, digamos, científico o válido para nuestras hipótesis. Pero bueno, él hace una clasificación de sueños, no solamente de sueños premonitorios, pero la otra clasificación, la clasificación general, ya la vimos en la clase de interpretación, introducción a la interpretación de los sueños, así que hoy vamos a ver una especificación, ¿no? Una puntualización, por así decirlo. Entonces, bueno, estamos leyendo, vamos a hacer lectura comentada del texto onirocrítica o, como se ha traducido, interpretación de los sueños de Artemidorio de Dalvis. Y vamos a leer un fragmentito. El fragmento es uno que está en el primer libro, o el primer capítulo, que comienza diciendo diferencia entre el ensueño y la visión onírica. En la clase de Introducción a la Interpretación de los Sueños, vimos la diferencia entre ensueño y visión onírica, que quizá visión onírica viene de una palabra que es honeiros, que es de donde viene la palabra onírico, y ensueño viene de una palabra que se decía enipnion. Aquí está, mira, enipnion. Y que de ahí viene, por supuesto, hipnosis, hipnico, hipnótico, ¿no? Y que la traducción literal es en sueño, ¿no? Entonces, igual aquí, en sueño. Es una forma de decir, en sueño aquí no significa lo mismo que nuestro lenguaje coloquial, ni tampoco el ensueño de Carlos Castaneda y Don Juan. Ahí son
Es la misma palabra con significados diferentes. Aquí específicamente habla de un tipo de sueño que no tiene pretensiones premonitorias. La visión onírica o el Honeiros sí tiene pretensiones premonitorias, y aquí vamos a vamos a ahondar un poco más de lo que vimos en esta clase para hacer esta diferenciación en estos dos tipos de sueños. Así que comenzamos la lectura. En lo que concierne a la diferencia existente entre ensueño y visión onírica, recuerden, onírico, Honeiros, ya he expuesto en otras obras que una distancia no exigua los separa. Y puesto que el tratado te parecería desordenado y como falto de inicio, creo que resultará oportuno empezar también en esta ocasión a partir de dichas nociones, ¿no? Vamos a hacer el análisis de estas dos tipos de sueños, el onírico o visión onírica y el ensueño. La visión onírica se distingue del ensueño en que la primera, es decir, la visión onírica, cuando se produce es un indicio de lo que acontecerá, es decir, tiene intenciones premonitorias. Y el segundo, de lo que existe en el presente. Entonces, el ensueño me habla de algo que está pasando en este momento y la visión onírica del futuro. Con mayor claridad lo comprenderás de lo que sigue. Ciertas pasiones, y recordemos que acá pasiones tiene que ver más bien con algo que afecta a mi cuerpo o a mi ánimo, tienen por naturaleza la prerrogativa de aflorar, ¿no? De surgir, de imponerse al espíritu y de suscitar determinadas figuraciones. Es decir, algo afecta al exterior, me afecta a mí y se me impone. Y esto me produce figuraciones, ¿no? Imaginaciones. Por ejemplo, el enamorado cree necesariamente durante el sueño, de hecho, es la traducción también válida de enipion o ensueño, durante el sueño. Cree necesariamente que durante el sueño que está en compañía de las jóvenes que ama, de los jóvenes que ama, perdón. El atemorizado ve lo que le espanta en el sueño y a su vez el hambriento supone que come, el sediento que bebe e incluso el que está repleto de comida que vomita o que respira fatigosamente. ¿Se dan cuenta? Puras cosas que en este momento me pasan y yo lo llevo al sueño, las figuro, las imagino en el sueño. En realidad, cuando actúan las pasiones sucede que se perciben unas imágenes que no expresan una predicción del futuro. Es decir, como me están hablando de cosas que me pasan en este momento, no tiene nada que ver con cosas que vayan a pasar en el futuro, sino simplemente una rememoración de la realidad. Aquí, las personas que están en el curso de Introducción a la Interpretación de los Sueños, recuerden que si estamos hablando de una rememoración, estamos hablando de un sueño primario o de un elemento primario, ¿no? Las personas que están ahí ya saben de qué hablo. Por ser estas representaciones de tal especie, tú puedes experimentar unas figuraciones que afectan exclusivamente al cuerpo, otras al alma, al ánimo, y o bien comunes a ambos principios. Déjenme darle acceso a las personas que quieren entrar. Muy bien, a la sesión. Listo, ahí está. Entonces se dan cuenta, hay pasiones o elementos externos. Es que noten que no solamente son externos, ¿no? Por ejemplo, el hambre es un elemento interno, el enamoramiento es un elemento interno, pero el frío, el calor son elementos externos, es decir, son cosas que me afectan y que me producen figuraciones, imágenes durante el sueño. Entonces, en virtud de ello, el enamorado da por cierto, que está con los seres que ama, y el enfermo que es curado y tratado por los médicos. Ciertamente, el cuerpo y el alma toman parte en estas evocaciones. Vomitar, dormir y a su vez comer o beber se deben considerar como propias del cuerpo únicamente, y en cambio estar alegre o apesadumbrado como peculiares del alma. De lo anterior se deduce con toda certeza que las vivencias de carácter somático del cuerpo están originadas por la necesidad o por el exceso, ¿no? Y saben, si tienen hambre, soñarán con comida, si soñan que están empachados, ¿no? Como se dice en México,
que tienen un recargón del estómago, probablemente soñarán que vomitan. Mientras que las de tipo anímico, del alma, son producto del temor o de la esperanza. Baste con lo dicho sobre el ensueño, ¿no? Hasta aquí. Su mismo nombre resulta apropiado, ¿no? Porque todos lo ven mientras que duermen. Recuerden, en sueño, la traducción es durante el sueño. Entonces, su nombre es apropiado no porque todos lo ven mientras duermen, ya que también la visión onírica es una actividad propia de las que se realizan en esta acción, ¿no? Es decir, los sueños premonitorios, los sueños proféticos también ocurren durante el sueño. Pero eh, justo los sueños catalogados como ensueño para Artemidoro tienen una vigencia mientras la persona permanece en estado de reposo y deja de existir cuando este estado cesa. Es decir, yo tengo estas experiencias oníricas o de ensueño solo mientras estoy durmiendo y influidas solo por esas cosas que me están pasando en ese momento. En cambio, la visión onírica actúa llamando la atención sobre el anuncio de acontecimientos futuros durante el transcurso del periodo hípnico, es decir, del periodo en el que estamos soñando. Y a su vez, y una vez superado este, es decir, el periodo de reposo, de sueño, influyendo, sigue influyendo eficazmente en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Dicha visión origina de forma natural que el alma esté despierta y alerta. Desde un principio le fue impuesto este nombre bien debido a tal motivo. Bien a causa de que afirma esto, dice la realidad, como estima el poeta, noten, aquí está haciendo alusión a la palabra honeiros y a la diferencia entre enipnion o ensueño, porque enipnion es tal cual, algo que ocurre durante el sueño y honeiros remite a visión onírica, algo que se ve, ¿se dan cuenta? Y que digamos que aparece, pues, ¿no? Entonces, a causa de esto afirma el asimismo, los habitantes de Ítaca llamaban al mendigo Iro porque iba a anunciar mensajes porque alguien se lo mandaba. Es decir, eh, está haciendo alusión a que Joneiros probablemente es un mensaje, algo que se envía. ¿Se dan cuenta? Entonces, dicho esto, haciendo esta clasificación, esta distinción entre sueños que no son premonitorios y que no tiene caso que insistamos y busquemos que alguna profecía en esos sueños, alguna premonición, entonces Artemidoro dice, vamos a ocuparnos de los sueños que sí nos interesan, que son los premonitorios, ¿no? Ok, y entonces distingue aquí sueños directos y simbólicos. Entonces, dice Artemidoro, además de esto, los sueños se dividen en directos y en simbólicos. Los directos son aquellos cuyo efecto se corresponde con la imagen. Por ejemplo, un navegante soñó que naufragaba y así sucedió. ¿Se dan cuenta? Los sueños directos no necesitan interpretación porque vemos tal cual lo que va a ocurrir. Tan pronto como se despertó, la nave se fue a pique y él prosiguió a salvarse a duras penas junto con unos pocos tripulantes. A su vez, otro individuo imaginó, mientras dormía, que era herido por un compañero con el cual había proyectado ir de casa al día siguiente. Pues bien, después de salir ambos, eh, resultó lesionado por dicha persona en el hombro, precisamente en el lugar donde la visión le había indicado. Un tercero, tras haber visto en sueños que recibía dinero de un amigo, obtuvo 10 minas a la mañana siguiente y lo guardó en depósito. Y así otros muchos casos de esta índole. Estoy seguro que ustedes han tenido este tipo de experiencias. Sueñan algo y si no literalmente, casi literalmente, al poco tiempo ocurre. Esto sería un sueño directo, ¿se dan cuenta? Primera clasificación. O primer tipo de sueño. Los simbólicos, los sueños simbólicos, en cambio, son unos sueños que indican unas cosas por medio de otras, ¿no? Me presentan algo para hablarme de otro. Es decir, te lo digo, Pedro, para que me escuches, Juan, ya que en ellos el alma expresa algo enigmáticamente en virtud de su propia naturaleza. Es decir, el alma es enigmática, tiene una naturaleza enigmática
Entonces, nos habla de manera enigmática. Ciertamente creo que es mi obligación, dice Artemidoro, en la medida en que me sea posible, exponer la causa por la que estos sueños surgen y se cumplen. Y además, el auténtico significado del término simbólico. En primer lugar, formularé una definición general de dicho fenómeno, lo cual no exigiría una larga parrafada si yo no me dirigiese a personas amantes de la polémica. Es decir, está diciendo, ¿no? Voy a echarles un choro, voy a hablarles aquí, ¿no? Un rato, no tendría sentido si ustedes no les gustara andar, ¿no? Los lectores, por supuesto, no les gustara andar de polémicos, ¿no? Alegando, debatiendo. La visión onírica es un movimiento o una invención multiforme del alma que señala los bienes y los males venideros, ¿no? La visión onírica es un movimiento, una invención que tiene muchas formas del alma, ¿no? Y que nos anuncia bienes o males venideros. Por ser esto así, el alma predice cuánto sucederá en el transcurso del tiempo, tarde o temprano, y todo lo expresa a través de unas imágenes naturales y apropiadas, llamadas elementos. No nos va a dar tiempo de revisar cuáles son esos elementos en esta sesión, pero quizá hagamos otra y revisemos eso. Por considerar ella que en el intervalo nosotros podremos conocer el futuro una vez instruidos por medio del razonamiento. Es decir, si ustedes ponen atención a sus sueños, entre lo que tú lo sueñas y ocurre, si lo logras descifrar, si tú tienes suficiente conocimiento, si leíste suficiente Artemidoro, vas a poder descifrarlo y te vas a poder adelantar a lo que viene. En cambio, el alma nos muestra directamente cuántos acontecimientos no admiten dilación alguna, por no sentir aquel que nos gobierna, sea quien fuere, un aplazamiento encaminado hacia la intelección de estos hechos, al juzgar que no obtendremos ninguna ventaja con su premonición si somos capaces de captarlos antes de aprenderlos por la experiencia. Noten lo que está diciendo. Está diciendo los sueños directos, los sueños que se nos aparecen sin necesidad de interpretación, porque lo que vemos es lo que nos ocurre, son sueños que van a pasar en lo inmediato, ¿no? Urge que te pongas atento, atenta, porque ya lo soñaste y esto va a pasar, ¿no? Es lo que dice Artemidoro. No hay necesidad de andar interpretando. En cambio, claro, ¿no? Si un sueño simbólico, pues tienes tiempo para interpretarlo, te tienes que poner las pilas, ¿no? Poner astuto, astuta, pero tienes tiempo. En los directos no, ¿no? A ver, leemos, está muy un poco rebuscada la edición esta, ¿no? En cambio, el alma nos muestra directamente cuántos acontecimientos no admiten dilación alguna, ¿no? Te tienes que apurar, no por consentir aquel que nos gobierna, sea quien fuere, un aplazamiento encaminado hacia la intelección de estos hechos, al juzgar que no obtendremos ninguna ventaja con su premonición si somos capaces de captarlos antes de aprenderlos por la experiencia. Nuestro espíritu, que no aguarda ninguna ayuda exterior para la revelación de estos mensajes, en cierto modo nos grita: observa y presta atención en la mayor medida que sea posible a lo que has aprendido de mí. Y todos estarán de acuerdo en que las cosas suceden así. No sé si todos estén de acuerdo, porque Artemidoro dice que sí. Nadie, de hecho, se atreverá a afirmar que tales presagios se realizan inmediatamente después de la visión y que media un intervalo no exiguo, o sea, re pequeño. Es más, algunos de ellos tienen lugar al tiempo de la percepción, por así decirlo, mientras aún dura el fenómeno onírico, ¿no? Es decir, uno está soñando una premonición y casi inmediatamente en ese momento está pasando. O, no, digamos, tenemos un retraso apenas de unos minutos o segundos. Por tal motivo, han sido llamados directos, no sin razón, en cuanto a su visión coincide con la realización. A estos dos tipos los acompañan respectivamente la aparición, es decir, aquí introduce un nuevo elemento, de un nuevo tipo de sueño más bien. La aparición, que recordarán las personas que estuvieron en el curso, también se le llamaba más bien fantasma, al ensueño desprovisto de premonición. Es decir, este es un tipo de sueño que no tiene premonición, acerca del cual han hablado otros muchos, y en particular Artemón de Mileto y Febo de Antioquía.
de los cuales no tenemos lamentablemente sus textos, se perdieron y solo sabemos de ellos porque Artemidoro los nombra. Bueno, ¿no? Habría estado interesante leerlos, pero no tenemos ya eso. A lo mejor podríamos sembrar sueños y ir a la biblioteca de Babel a leerlos. Y la representación y la respuesta oracular a la visión onírica. Es decir, habla aquí entonces de otros tipos de sueños. La aparición, el ensueño desprovisto de premonición y la representación y la respuesta oracular a la visión onírica. Es decir, esos son otros tipos de sueños, la representación y la respuesta oracular o el sueño oracular. Estos los vimos en la clase de interpretación de sueños, así que no me detengo en ello. Deliberadamente dejamos de lado un análisis detallado de los mismos, puesto que si a una persona no le resulta clara su esencia de forma inmediata, opino que ella tampoco podrá seguir al que intente darle una explicación. Noten, si una persona no tiene la intuición de que esto va a pasar en lo inmediato, no tiene esta sensación de que es premonitorio, bueno, no tiene caso que estemos revisando si es premonitorio o no. ¿Se dan cuenta? Ah, creo que ya no se ve mi imagen, ¿verdad? Mi cámara. Ahí me podrán decir si se ve mi cámara o no. Bueno, ya me dirán. Eh, por otra parte, algunos especialistas distinguen hasta 5 clases de sueños simbólicos, pues bien, denominan propios a aquellos en los que uno mismo cree ser el sujeto activo o pasivo. Es decir, los propios son los sueños que tienen que ver con, si yo lo soñé, tiene que ver conmigo. Los resultados, tanto si son favorables como si son adversos, afectarán exclusivamente a la persona que ha tenido la visión. Los sueños ajenos, a ver, mandaron algo aquí. No, ya no se ve mi imagen está freeze. Qué lástima. Bueno, a ver si lo apago y lo prendo. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe? Bueno, eso, lo bueno es que traigo la presentación. Los sueños ajenos, cuando se sueña, son aquellos que cuando se sueña el sujeto activo o pasivo es otra persona. Ciertamente solo a esta le incumbirán los efectos, es decir, el típico soñé contigo, ¿no? Y ya revisamos qué pues significa ese tipo de cosas en la sesión de ayer, así que no se dejen llevar por estos sueños. Eh, es soñar con otra persona y que los efectos de ese sueño solamente tengan que ver con esa otra persona. ¿Dónde me quedé? Ajenos, ciertamente, efectos, bien sean positivos o lo contrario. Siempre que el individuo que experimenta el fenómeno onírico tenga alguna medida determinada la relación con ella. Es decir, para que yo pueda soñar algo sobre otra persona, según Artemidoro, esa persona tiene que tener relación conmigo. No vale que yo sueñe algo, según Artemidoro, de una persona que yo no conozco. Los sueños comunes, como su nombre indica, son aquellos en los que las acciones se realizan en el sueño con una persona conocida, sea quien fuere. Es decir, soñé que tú y yo nos dábamos un beso. Ah, qué casualidad, ¿no? Ese sería un sueño común y así pasa, pues bueno, se cumple el sueño deseo, ¿no? Eh, los sueños públicos llaman a estos que se encuentran vinculados con puertos, murallas, plazas, gimnasios y monumentos de la ciudad que están al servicio de la comunidad. Es decir, son sueños que tienen que ver con colectividades, con grupos, con ciudades, con organismos. ¿Se dan cuenta? Por último, la desaparición parcial del sol, la luna y de los restantes astros o su eclipse total y el movimiento anormales de la Tierra y del mar auguran fenómenos del universo y en consecuencia estos son sueños llamados cósmicos con toda propiedad. Cósmicos o también se le llama no, universales, ¿no? De carácter universal. Pero esta clasificación general no es así de simple, puesto que se han dado casos en los que sueños propios no tuvieron consecuencias exclusivamente para los interesados. Muchos afectaron también a seres próximos. Por ejemplo, un cierto individuo soñó que él moría y fue su padre quien pereció, el cual era precisamente su alter ego, porque participaba de un mismo cuerpo y alma. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Artemidoro? Está diciendo, esta clasificación no es tan fácil, ¿no?
Una persona puede soñar que le pasa algo a sí misma y resulta que era un sueño, diríamos, es un sueño propio, ¿no? Y resulta que le pasa a su padre. Entonces, resulta al final que fue un sueño ajeno. Entonces, no es tan fácil determinarlo por las imágenes que tenemos del sueño. Como lo veíamos en la clase de ayer, como decía Hellinger, suponer que siempre, o incluso que frecuentemente las personas con quienes soñamos remiten a esas personas directamente, dice él, son cosas de novela barata, así lo dice Hellinger. Es legítimo sospechar siempre que las personas con las que soñamos remiten a otras, ¿no? Según Hellinger, lo que veíamos ayer. Entonces, a su vez, otro vio en sueños que era decapitado y también aconteció que fue su progenitor el que falleció. Este era la causa de que aquel estuviese vivo y viera la luz, al igual que lo que es la cabeza respecto a todo el cuerpo. Es decir, gracias a que soñó, más bien a que otra persona, en este caso lamentablemente su padre murió, él podía estar vivo. Análogamente, estar ciego, no tenés, aquí empiezan cosas interesantes con Artemidoro. Análogamente, estar ciego pronostica la muerte de los hijos de quien espera la visión y no a él mismo. O sea, según Artemidoro, si tú sueñas que estás ciego, habría que preocuparse por tus hijos, ¿no? Les pido que no tomen esto literal, ¿no? Porque no se trata de eso. Además, es un texto antiguo que muy frecuentemente tenía que ver con estas interpretaciones con asociaciones culturales y lingüísticas, ¿no? De la época específica, de la lengua específica. Entonces, no tomen esto a la par. Hay cosas que son interesantes que sí podemos tomar de aquí, pero definitivamente hay cosas que no. Entonces, y podrían citarse otros muchos casos de este género. Quizá alguien instruido por la experiencia puntualizará que los sueños ajenos también pueden verificarse en los propios sujetos del fenómeno onírico, ¿no? Es decir, podremos revisar si le pasó a la otra persona lo que yo soñé. Por ejemplo, a una persona le pareció que veía a su padre abrazado vivo, abrazado de brasas, de fuego, y sucedió que fue el soñador quien en realidad murió, de forma que a causa de la tristeza de su pérdida, su progenitor se consumía, por así decirlo, devorado por el ardor del sufrimiento, como si se tratase de un auténtico fuego. Aquí está muy interesante porque lo que está diciendo Artemidoro es que estos sueños, evidentemente, no solamente no son directos, son simbólicos, y el símbolo puede incluso intercambiarse entre las personas que lo sueñan y a quien remiten. Noten, habíamos dicho que los sueños directos son los sueños que no necesitan interpretación y tal cual se sueña, tal cual ocurre. Bueno, en los sueños simbólicos tenemos que soñamos algo que remite a otra cosa. Pero no solo eso, sino que también podemos soñar que remite a alguien y en realidad remite a otra persona. Incluso podemos soñar que remiten a mí y en realidad le va a pasar a eso a otra persona, ¿no? Y está muy interesante cómo hace esta analogía, que esto, si se dan cuenta, es tal cual ya una interpretación moderna de un sueño, ¿no? Es decir, sueña que su padre está en llamas, ¿no? Se está quemando y en realidad él muere y por eso es su padre el que se consume en este fuego, ¿no? Esto es tal cual una metáfora, ya esto ya es poesía y es una interpretación más bien moderna del sueño, ¿no? A su vez, otro soñó que moría su amada y poco después el interesado perdió la vida, quedando privado del bien más preciado por él, es decir, la vida, ¿no? De igual modo, creer que enferman la madre o la mujer supone flaquezas y desórdenes en los asuntos profesionales. Esto es muy interesante y está buenísimo que aparezca aquí, nos da pie a comentar algo muy específico y a dar información extra que ya no pudimos dar el día de ayer. Insisto, para las personas que están en el curso de introducción a la interpretación de sueños y también aquí para las personas que están, ¿no? Que no están en este curso, pero que les estamos obsequiando esta sesión. Una visión particular sobre Hellinger y la economía familiar, por así decirlo, las empresas familiares. Noten lo que dice. De igual modo, creer que enferman la madre o la mujer supone flaquezas y desórdenes en los asuntos profesionales. Y noten cómo remata. Sobre este punto, no existe ni una sola voz,
discordante, puesto que todos reconocen al unísono que la profesión se corresponde con la madre, ya que nos da de vivir, y con la esposa, por ser la más personal, eh, por ser lo más personal que uno posee. Bueno, aquí hay cosas muy interesantes. Primero que nada, dice que la madre corresponde a la profesión porque es la que nos da de vivir. Entonces, la madre nos dio la vida y después nos dio alimento, y entonces cuando soñamos cosas vinculadas a la profesión, podemos soñar algo en relación a mamá y viceversa. Podríamos soñar algo en relación a mamá y que esto remita a la profesión. Esto es algo que Hellinger avala incluso no digamos ya en el siglo XXI. Él decía eso. Él decía, hay tres palabras que son intercambiables: vida, madre y dinero. Y decía, la forma en cómo tú te aproximas o tratas a tu madre es la forma en cómo la vida te trata y la forma en cómo tú te aproximas a la vida. Y por consiguiente, es la energía vital que te fluye o no te fluye o te corresponde, que esa energía vital en nuestras sociedades corresponde al dinero. Es decir, es el significante que logra, ¿cómo decirlo? Eh, Voy a decirlo así, aunque no es la mejor forma, atrapar o simbolizar más, en mejor medida, el flujo vital, ¿no? La energía vital, el tiempo de vida, el dinero. Entonces, esto que está diciendo aquí Artemidoro sí es muy interesante, y esto sí podríamos considerarlo en la interpretación de sueños, en el trabajo de sueños. Hellinger también de pronto dice que no, es intercambiable por cuatro palabras, ¿no? Es decir, madre, vida, dinero y mundo. Y así lo dice. Las personas que aseguran que, eh, digamos, se tiene una relación, ¿cómo decirlo? Que se aproxima a alguien hacia su madre, exigiéndole, eh, ¿no? Digamos, estas personas que dicen, tú te quieres tener hijos, ahora hazte cargo, ¿no? Mi madre me hizo esto, lo otro, no fue buena madre, ¿no? Las personas que tienen esta aproximación tienen la idea de que se merecen la vida. Y como se merecen la vida, se merecen una buena vida. Es decir, no han hecho nada para ganársela. Solo se la merecen porque sí. Estas personas tienen aproximaciones a sus profesiones como exigiéndoles que les den alimento, ¿no? Son las personas que van a solicitar un empleo exigiendo, ¿no? Condiciones que no se han ganado. eh, Exigiendo, podríamos pensar, claro, que en un mundo en el que en realidad todos tenemos derecho a la vida y tenemos derecho al trabajo. Por supuesto que eso es verdad. Sin embargo, hay personas que toman actitudes, eh, digamos, arrogantes, en donde dicen, no, a mí me deben, a mí me tienen que dar. Si se dan cuenta, esta es la diferencia. Las personas que se aproximan hacia su profesión se aproximan de la misma manera a su madre, y por consiguiente son personas que no logran el éxito. Por eso es que éxito es otra palabra intercambiable con mamá. Cuando alguien siente que la vida le viene de mamá como un regalo, lo que hace es que se aproxima humildemente. Y entonces se aproxima hacia su profesión. ¿Cómo es una persona que se aproxima a su profesión de manera humilde? Se aproxima entregándose, poniéndose al servicio. Son las personas que dicen, esta es mi profesión y yo me pongo al servicio. Yo quiero hacer un servicio hacia esta labor y hacia estas personas. Entonces, esas personas logran el éxito. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy interesante lo que está diciendo Artemidoro. Ahora, respecto a la pareja, noten, aquí por supuesto que está hablando de una cuestión francamente patriarcal, ¿no? Dice, la esposa es lo más personal que uno posee. Está hablando de posesión. Esto es algo inadmisible para nuestros tiempos. No obstante, Hellinger comenta algunas cosas respecto a la profesión y la pareja.
que vale la pena aquí comentar porque también, ya que lo está poniendo aquí Artemidoro sobre la mesa, podemos también encontrar vinculaciones eh, posibles en nuestros sueños y a esto que está comentando Artemidoro. No deja de ser patriarcal esto que voy a comentar, así que tomémoslo con pincitas y vamos a tratar de analizarlo. Hellinger dice que cuando un hombre no es bien valorado por su mujer, no puede tener éxito. No así las mujeres. Las mujeres no necesitan ser bien valoradas por sus hombres, por sus parejas masculinas, para tener éxito. ¿Se dan cuenta? Esto es muy curioso, ¿no? Los hombres necesitan ser bien mirados por las mujeres que aman o no pueden tener éxito. Una mujer, dice, el que critica y que señala o que menosprecia a su pareja varón, ese varón, mientras esté en esa relación, no puede prosperar. Es extraño, ¿no? Porque alguien podría decir, ah, claro, ahora resulta que su fracaso es culpa de esa mujer, ¿no? De su mujer. Quizá me parece que no es lo que está diciendo, me parece que está diciendo que hay una correlación entre las personas que se vinculan con mujeres que no los valoran y no tener éxito profesional, porque es probable que haya ahí justamente un reflejo de su relación con su propia madre. Por otro lado, también dice Hellinger que las mujeres que apoyan los negocios de sus parejas masculinas, estos negocios florecen, crecen y digamos, la prosperidad se multiplica. Pero cuando un varón quiere apoyar el negocio de su mujer, de su pareja femenina, lo lleva a la quiebra. Inconscientemente hace lo posible por sabotearlo. Esto es algo sumamente patriarcal y que yo creo que podríamos cambiar o empezar a cambiar. Sin embargo, notemos que mientras estemos en sociedades patriarcales, lo cual evidentemente nos lleva a sociedades machistas, entonces me parece que hay que tener cuidado. Es decir, creo que es pertinente que las mujeres huyan cada vez que su pareja masculina quiera involucrarse en su negocio. Naturalmente esto no puede ser una regla fija, ¿no? Seguramente debe haber casos excepcionales, pero es y debe ser seguramente en una sociedad, en sociedades patriarcales como en las que vivimos, lo más frecuente que los varones se encarguen de sabotear y seguramente inconscientemente, eh, es decir, no quiero decir, no quiero poner ahí maldad, ¿no? Aunque tampoco dudo que la haya en algunos casos, debe ser una acción inconsciente, en donde, claro, los varones necesitan ser protagonistas, necesitan tener el mando y entonces que una mujer dirija, bueno, eso está complicado. Entonces, noten esto que está comentando Artemidoro tiene ecos en nuestra época de acuerdo a la visión de Hellinger. Entonces, me parece muy interesante que lo podamos comentar. Solo esto me parece que ya fue un bombazo, a menos que no estén de acuerdo. Me lo pueden comentar. Por último, el hecho de ver a los amigos depara tristezas si estos se encuentran afligidos y alegrías si están contentos, ¿no? Esto parece muy lineal, ¿no? De acuerdo con estos mismos principios, resulta lícito poner también en tela de juicio los sueños comunes, es decir, los que comparten una y otra persona, debido a que algunos de ellos produjeron unos efectos en consonancia con las visiones propias en lugar de las consecuencias comunes correspondientes. A ver, leamos esto de nuevo. De acuerdo con estos mismos principios, resulta lícito poner también en tela de juicio los sueños comunes, debido a que algunos de ellos produjeron unos efectos en consonancia con las visiones propias en lugar de las consecuencias comunes correspondientes. Vamos a ver si aclara mejor esto. No obstante, la clasificación precedente, tal como la establecieron los antiguos tratadistas, es válida en sus líneas generales. Las excepciones citadas a posteriori, por mí, aunque en escaso número, a veces se han producido en la forma en que las hemos descrito y han inducido a error a los especialistas en estas materias, ¿no? Entonces, se dan cuenta, él dice, sí hay excepciones, la verdad es que son muy escasas, dice Artemidoro, pero he encontrado algunas excepciones y estas pueden llevar a error por especialistas. Conviene pues establecer acerca de estos tipos las precisiones siguientes. Aquí vienen precisiones muy interesantes. De entre los sueños propios, cuantos nos conciernen a los seres próximos,
por ser acciones que suceden únicamente a los soñantes y que solo afectan a ellos y que no tienen consecuencia en otros o por medio de otros, se verifican exclusivamente en los sujetos de la visión onírica. Así, por ejemplo, hablar, cantar, bailar y también practicar el pugilato, o es decir, ¿no? La lucha, el boxeo, competir, ahorcarse, morir, ser crucificado. Noten, esto no es algo común en nuestra época, pero él está hablando en el siglo II después de Cristo. Esto era relativamente común. Arrojarse al agua, encontrar un tesoro, hacer el amor, vomitar, defecar, dormir, reír, llorar. Qué mala traducción, ¿no? Hacer el amor, pero bueno. Dormir, reír, llorar, hablar con los dioses y otras operaciones semejantes. Es decir, todos estos sueños propios, eh, por ser acciones que suceden únicamente a los soñantes, podemos decir que son cosas que van a remitir a los soñantes. Por el contrario, las acciones que atañen al cuerpo, esto es muy interesante, noten, a una parte del mismo y a objetos externos tales como literas, arcones, cestos y los restantes enseres, vestidos y demás prendas del género, aunque sean personales, muchas veces suelen ejercer su influjo en los seres próximos en consonancia con sus funciones. Así, la cabeza equivale al padre, el pie a un esclavo, la mano derecha al pobre, a un hijo, a un amigo o a un hermano, la mano izquierda a la mujer, a la madre, a una amiga, a una hija o a una hermana, el miembro viril a los progenitores o a la esposa o a los hijos, la pierna a la mujer y a la amiga. Noten esto, entonces todas estas acciones que leímos, según Artemidoro, si las soñaste, remitirían directamente a ti. Pero si tienes sueños que tienen, tú sueñas con objetos externos, aquí los nombra, o con estas partes de tu cuerpo, entonces remiten a otras personas. Aquí es interesante porque todavía en nuestra época hacemos una distinción entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y muchas personas hacen la distinción que el hemisferio derecho sería masculino y el hemisferio izquierdo sería femenino, y entonces si te pasa algo del lado derecho probablemente tiene que ver con personas masculinas de tu vida o con tus linajes paternos y al revés, ¿no? En el lado izquierdo con linajes maternos, y es interesante porque esto se corresponde con la visión de Artemidoro, ¿no? Carolina dice, perdón, pero no coincido. Hellinger dice, el hombre es la protección de la familia, la fuerza, la prosperidad. La mujer es que une en amor a la familia, la abundancia, en unión, y ambos caminan juntos, ninguno va detrás del otro. Esto es cierto en relación a la familia, pero en relación a los negocios, Hellinger dice otra cosa. En relación a los negocios, dice, cuidado mujeres con hacer negocios con sus parejas. Lo mejor, dice incluso, el mejor modelo es que cada quien tenga su negocio. En lo que concierne a otras categorías, para no extenderme demasiado, conviene observar estos aspectos. De entre los sueños comunes y los ajenos, ¿cuántos se efectúan en favor de nosotros o por mediación nuestra deben ser considerados como sueños propios? De nuevo, de entre los sueños comunes y los ajenos, ¿cuántos se efectúan en favor de nosotros o por mediación nuestra deben ser considerados como propios? Es decir, aunque yo sueñe con otra persona o que me pasa algo con otra persona, si remite a un resultado que me beneficia, entonces es un sueño propio. ¿Se dan cuenta? Los que se producen sin relación o sin intervención nuestra, estos incidirán sobre los demás. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Si veo que le pasa a otra persona, pero yo no intervengo, entonces sí, en este sueño según Artemidoro, sería algo que le va a pasar a otra persona. Más si en ellos aparecen amigos nuestros y las cosas significadas son positivas, en ese caso podría haber alegría y placer para aquellos y en parte para nosotros, ¿no? En cambio, si fueran malas, las desgracias recaerán sobre ellos y sobre nosotros las tristezas, perdón. Pero no exclusivamente por los males ajenos, sino también por motivos estrictamente particulares. Si se trata de enemigos, habrá que deducir unas conclusiones contrarias a estas. Hay otro comentario aquí.
Lisette comenta, o pregunta más bien, ¿soñar con desconocidos no son sueños propios? Ah, es una muy buena pregunta, Lisette. Bueno, de acuerdo a la clasificación de Artemidoro, no sabría. Creo que me inclino a pensar que tienes razón, a que podríamos estar hablando de personajes que remiten a nosotros. Tienes muy buena visión, Lisette. Ayer también hiciste muy buenos comentarios. Así que bueno, vamos a dejarlo esto como pendiente. Me parece que es un señalamiento de Lisette muy pertinente. Muy bien, respecto de los sueños públicos y cósmicos, he de decir cuanto sigue. Por una parte, nunca se verá en sueños nada concerniente a cosas por las que no se siente preocupación. Del mismo modo que algunos, por no haber tenido problemas de índole personal, tampoco tuvieron visiones oníricas de esta naturaleza. Es decir, para que tú puedas soñar con algo que le va a pasar a una colectividad, debiste haber sentido preocupación por ese tema. Si no, no. Por otra parte, es imposible que un individuo de poca monta perciba la representación de hechos importantes que superen sus propias fuerzas. Es decir, alguien, digámoslo así, mediocre o que no tenga grandes aspiraciones, pues difícilmente va a soñar con cosas grandilocuentes, con cosas, ¿no? Que impacten a toda una colectividad. Esto es muy interesante porque esto es una concepción de todo el mundo antiguo. Ahorita vamos a explicarlo. Eh, es decir, gente de poca monta difícilmente tendrá sueños que superen sus propias fuerzas, pues en efecto, ello carece de lógica por ser también estos sueños personales y surtir sus efectos sobre los sujetos de la visión, salvo que el soñante se trate de un rey, de un gobernante o de un dignatario de altísimo rango. ¿Se dan cuenta? Um, si pareciera ser, es algo que estoy intuyendo de algo que está diciendo Artemidoro. Si tú vas a soñar con algo que va a afectar a muchas otras personas, quiere decir que tienes que ser una persona con una energía considerable, una persona que está preocupado por muchas personas. Pero si eres una persona egoísta o con pocas aspiraciones, difícilmente vas a soñar con algo que afecte a otras personas. Por eso, lo que decíamos ayer también, hay que tener cuidado con las personas que dicen que sueñan sobre otras personas, porque también hay que tener cuidado con las personas que se preocupan demasiado por otras personas. Son personas que están a menudo descuidando sus propios asuntos. Pero, además, eh, tendría que ver con algo que tú puedes mover a otras personas, no solamente porque lo sueñas. Es decir, personas que tienen liderazgo pueden soñar que causan grandes cosas porque tienen el poder de liderar a mucha gente, pero personas sin liderazgo difícilmente podrán mover a otras personas o más que mover, conmover, entusiasmar para lograr fines colectivos. ¿Se dan cuenta? Dice, pero momento, si el soñante es un gobernante, un dignatario de altísimo rango, ahí la cosa cambia. Tales personajes en verdad velan por los asuntos públicos, ¿se dan cuenta? Y pueden recibir una visión relacionada con dichos asuntos, no como simples particulares a los que se presta poco crédito, sino en tanto que soberanos y encargados de ciertas gestiones en favor del bienestar común. Es justamente, noten esto, es decir, un canciller, un presidente, un embajador, un empresario ¿no? De una gran empresa, de una multinacional, podría soñar con con colectividades, puesto que sus decisiones afectarán a muchas personas. ¿Se dan cuenta? Un líder comunitario, un docente podría ser también, ¿se dan cuenta? Un director de escuela, directora, ¿no? Eh, y eh, pone un ejemplo justo de la Ilíada. Es justamente lo que dice el poeta, se refiere a Homero, autor de la Ilíada, sobre esta cuestión, cuando los propios ancianos discuten en la asamblea acerca del sueño de Agamenón. Si algún otro de los aqueos, es decir, no eran griegos, eran aqueos, pues todavía no existía la concepción griega, si algún otro de los aqueos hubiese contado este sueño, lo declararíamos falso y no le habríamos hecho caso. Mas ahora lo contempló quien se jacta de ser el mejor en el ejército,
Entonces había que tener atención a ese sueño, ¿se dan cuenta? Eh, Esto es una concepción del mundo antiguo. Muchas culturas antiguas se reunían para contar sueños. Incluso había prácticas colectivas de sueños, en donde una persona contaba su sueño, otra persona contaba su sueño, y se armaba una narrativa colectiva que implicaba a toda la comunidad. Esto, si se dan cuenta, es una interpretación comunitaria, colectiva, en donde probablemente las jerarquías no eran tan rígidas. Pero en los pueblos antiguos, donde las jerarquías eran muy rígidas, los sueños que tenían las personas que se consideraban comunes y corrientes no eran importantes, mientras que los sueños que tenían los dirigentes, ¿no? Las jefes o los sabios, las sabias, las curanderas, esos sueños importaban y había que prestarle atención. Entonces, muchas personas no prestaban atención a sus sueños porque les habían dicho que sus sueños no importaban. Insisto, esto es una concepción del mundo antiguo frecuente. Ciertamente, el autor quiere dar a entender que si un soldado raso aqueo hubiese contado esa visión, nosotros no habríamos considerado que el sujeto mentía, sino que el propio sueño era engañoso y que no surtiría efecto sobre nosotros. Es decir, probablemente era un sueño que remitía a él mismo y no a la colectividad. Por tal motivo nos habríamos abstenido de prestarle atención, mas en aquella circunstancia era imposible que no nos afectase, puesto que precisamente fue un rey quien lo vio. Sin embargo, hay quienes afirman que antaño algunas personas sencillas y de modesta condición tuvieron sueños públicos y que, una vez divulgados, tras haberlos expuesto de viva voz o por escrito, gozaron de la mayor credibilidad por coincidir los resultados con las visiones. ¿No se dan cuenta? Aquí también hubo excepciones, gente común y corriente, modesta, tuvo sueños que implicaban a la colectividad. Y bueno, se volvieron gente prestigiosa. A los que así opinan, les pasa inadvertido el hecho de que ignoran la causa. En realidad, el sueño tuvo cumplimiento de forma colectiva, no por ser visto por un único individuo, sino por haber tenido muchas personas una idéntica experiencia. De ellos, unos lo dieron a conocer públicamente, otros, en cambio, lo hicieron de forma privada. Noten algo importantísimo. Aquí Artemidoro está postulando, sin darse cuenta, algo que podríamos llamar como inconsciente colectivo. ¿Se dan cuenta? Muchos años, ¿no? Antes que Jung, que Carl Gustav Jung. Él está diciendo, miren, puede ser que muchas personas sueñen lo mismo y que entonces crean que esto habla de un sueño público. Sin embargo, lo único que pasa es que muchas personas están siendo afectadas por el mismo contenido onírico, por el mismo sueño. Esto entonces no haría referencia a un sueño público, sino a un sueño personal, un sueño propio, que afecta a muchas personas. Es curioso, ¿no? Este juego, y me parece que es un juego para decir, no todas las personas que sueñan pueden tener sueños públicos. Esto solamente está destinado para personas que tienen muchas personas a su cargo o que tienen una gran energía, ¿no? Capacidad de mover a otras personas, de conmover, de entusiasmar. Eso quiere decir conmover, ¿no? Mover a otras personas, mover a otros, a otras. Y noten, si era una persona modesta y logra mover a otras personas por sus sueños, quiere decir que ya era notable, solo que no lo sabíamos, sino hasta que nos reveló su sueño. Pero insisto, hay que tener cuidado con las personas que dicen que tienen sueños públicos. En este caso, el sujeto de la visión no es un ciudadano cualquiera, sino el pueblo, en nada inferior a un general o a un gobernante. De hecho, eh, noten lo que está diciendo. Aquí el sujeto de la visión, el que está provocando el sueño, no es el ciudadano, es el pueblo soñando a través de los pobladores. Está hermoso esto, y esto es de una visión realmente, voy a decir algo que a lo mejor está terrible, pero posmoderna, ¿no? De hecho, cuando se aguarda un bien común para la ciudad, es posible oír múltiples relatos de sueños, los cuales vaticinan el futuro, unos con una versión, otros con otra diferente. Así también en los sueños de adversidad, en el caso de que no fueran muchos, sino uno solo, que quien tuviese el sueño
no sería justo que él exclusivamente recibiese el presagio, a no ser que se tratase de alguno de los generales o de los que ostentan otra magistratura, o de un sacerdote o adivino de la ciudad. Sobre este punto están de acuerdo también Nicóstrato de Efeso y Paniasis de Alicarnaso, autores muy conocidos y de renombre. De nuevo, me parece que estos autores tampoco tenemos noticia de ellos más que por Artemidoro. No estoy seguro, pero no me extrañaría. Bueno, estamos llegando al fin de la sesión, a menos que alguien tenga algún sueño y quiera compartirlo y podamos quizá echar un análisis a lo mejor breve, porque ya llevamos poco más de una hora aquí, casi una hora. Entonces, podríamos tomar unos minutos si alguien tiene alguna interpretación, pero quiere más bien, tiene algún sueño y podemos quizá buscar ¿no? Interpretaciones. Eso podría ser. Aquí obviamente empiezan los 6 elementos que no vamos a revisar el día de hoy. Veremos si lo revisamos después. Pero por ahora me parece que hasta aquí la información está bastante buena. Noten lo que nos ha disparado Artemidoro. Esto último, por ejemplo, dice, pareciera que hubiese una especie de justicia, ¿no? De, a ver, no le vamos a dar un sueño a una persona que no va a manejar a muchas personas porque no tiene caso, ¿no? Se lo vamos a dar esos sueños a las personas que sí dirigen, ¿no? A muchas personas. Y si acaso una persona sueña con alguna colectividad, no es porque esa persona tenga la visión de sueños públicos, sino porque está compartiendo con muchas otras esta misma visión, ¿no? Como si hubiese algo que le interesa, que muchas personas se enteren de que algo va a pasar, como si las pusiera alerta. Noten que en esta visión de Artemidoro hay una sensación. La sensación es que los sueños vienen de otro lado o al menos tienen vida propia, es decir, se manejan por códigos de justicia o por términos de, le voy a dar a esta persona un sueño que puede interpretar en este momento porque urge, y le voy a dar otro que puede interpretar a largo plazo eh, porque no urge tanto, ¿no? Y tiene que aprender a descifrar estos códigos. Si se dan cuenta, como si hubiese una voluntad, probablemente se refería a una voluntad externa relativa a las divinidades, ¿no? Al numen, a lo luminoso de aquellos entonces. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Necesito solamente saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún sueño. Si no, estaríamos cerrando aquí la sesión, lo cual yo les agradecería muchísimo. Eh, Les agradezco mucho más bien que hayan estado acá, que hayan tomadose este tiempito para recibir este obsequio que he querido hacerles con mucho afecto, ¿no? Para seguir difundiendo información sobre sueños y contenido, además, ¿no? Que nos sirve también, ¿no? Para nuestra vida diaria, como lo que nos remite tanto de Artemidoro para las cosas que, por ejemplo, dice Hellinger, ¿no? Carolina dice, muchas gracias, gracias a ti, Caro. Bueno, parece ser que no hay más eh, comentarios ni sueños, ¿verdad? Bueno, no sé si en la transmisión en Facebook haya comentarios, no lo sé. Eh, Maru, abriste tu micrófono, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo tuve un sueño la semana pasada después de que nos diste la indicación de que anotáramos sueños y que nos propusiéramos sueños. Y Sí. mi sueño fue, me encontraba en algún lugar como una tipo biblioteca y y había varias, te voy a decir, tarots, oráculos, libros de esoterismo, mucha de sueños, muchas cosas ahí, que estaban así, yo los veía así amontonados. Y decían, puedes tomar lo que quieras. Están ahí para ti. Puedes escoger. Y al otro día me inscribí en un curso de numerología. Y en ese curso me regalaron toda una biblioteca de oráculos, tarots, Wow. etcétera, etcétera. O sea, y otros cursos, ¿no? Otros talleres. Yo dije, wow, qué predictivo estuvo esto, ¿no? Y eso se te lo quería compartir porque fue así de un día para otro. De que pues hoy voy a soñar algo y lo voy a anotar. Y así Qué fue como pasó. maravilla, Y qué así fue maravilla. como pasó. Y ahorita este regalo que me estás dando, dije, wow, es parte de los regalos que me dijeron que iba a recibir.
¡Wow! ¡Qué bonito! Y me alegra mucho eh, ser Así parte es. de este regalo, ¿no? Que sea considerado así. Sí, así lo considero. Entonces, por eso estoy, por eso te lo quiero decir, porque es un ejemplo de sueño inmediato, ¿no? Sí, Aunque también en ese exactamente. sueño hubo otra parte donde soñé que bueno, tengo yo un Atos y en una experiencia así de la vida real, tenía que subir una subida así muy empinada allá, por, por Santa Fe, por allá, por esa zona, y no pudo subir mi cochecito, tuve que buscar otra calle para poder subir. En mi sueño se me apareció, que yo iba en coche y que, tenía que salir hacia una autopista, una vía rápida, la carretera, y no podía, se me atravesaban trailers e iban tirando obstáculos, como vacas de alimentos y demás, y yo los iba esquivando y todo, y mi cochecito que apenas pude con la subida, pero pude subir y pude esquivarlo, estas vacas, ¿Esto en el sueño? y me incorporé ya al flujo, ajá, en el mismo sueño, y me pude incorporar otra vez ahí al tráfico y salir adelante, pero eran muchos obstáculos los que yo veía ahí en el camino, ¿no? Y yo ¿Mm? decía, y mi cochecito, pues, decías, tú puedes, sí, lo vamos a lograr, vamos, vamos, vamos. Y finalmente lo logré incorporarme al tráfico, ¿no? Después, pues ya me desperté. Pero eso fue uno de los sueños. Parte del sueño, donde me recibió los regalos, pero después continuó con esa otra parte, así, como parte del sueño. ¿Tu sueño tiene, perdón, tu carro en la vigilia tiene dificultades para hacer este tipo de rutas o solo en el sueño? Mm, este, en el sueño. Solo en el sueño. Ok, entonces Sí. habría una cosa que sería bueno que hicieras, que es generaras una imagen de solución o un resueño, que resoñaras Ujú. esta parte del sueño. Em, Ok. y es que tú regresas a esa parte del sueño, por supuesto, tomas los obsequios y dices muchas gracias, ¿no? Encantada de recibir todo esto, y después Mm. con tu auto sueñas que no tiene ningún problema, que puedes pasar todo esto, todo ese trayecto sin ninguna dificultad. La frase que te puedes decir es, se me vienen dos. La primera que me vino es, no necesito de ningún obstáculo. Sí. La segunda que me viene es, eh, elijo el camino más sencillo y más feliz. Sí, de ¿Me acuerdo. explico? Sí, a ver, no sé si sale. Muy Ya bien. está. Muy bien, pues muchas Perfecto, gracias. Maru. No, gracias a ti Sí, por compartirnos este sueño, ¿no? Aquí hablamos de sueños directos y sí, Maru nos regala este sueño directo, ¿no? Muchísimas sí, gracias. gracias. Buenísimo, pues bueno, para que vean que estas cosas llevamos más de 2000 años. Bueno, este texto es de menos de 2000 años, ¿no? Pero, digamos, tenemos siglos y siglos teniendo este tipo de experiencias y es extraño que alguien nos venga a decir, no, estas cosas no pueden pasar. Yo creo que pueden pasar, no solo pueden pasar, tenemos registros de que estas cosas pasen, pese a que haya personas que digan que no puede pasar. Sin embargo, es pertinente, ¿no? Tener cautela cuando alguien nos dice que soñó con nosotros o que sueña de otras personas, pero estos sueños directos, ¿no? Estas experiencias oníricas fantásticas que nos causan fascinación, claro que las podemos tener y de hecho frecuentemente las personas las tienen. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Les recuerdo nada más los anuncios. El día de mañana, clases de náhuatl gratuita. Comenzamos el curso. Quien quiera estar en el curso, si ya está en mis grupos de WhatsApp, de los que ya tomaron cursos, solamente tiene que esperar la liga de Zoom para mañana a las 8 de la noche estar ahí y cada viernes estaremos ahí. Allá les tomamos los datos para las personas que no estén registradas y ya las pasamos al grupo especial de curso clases de náhuatl. Y para las personas que quieran estar en la clase de
arcanos mayores en el tarot, del tarot y mitología griega, esto que se va a llevar a cabo el 11 de septiembre. Tienen muy buen tiempo para inscribirse, pero hay muy buenos descuentos por pronto pago, así que inscríbanse lo antes posible, porque además al inscribirse tienen como obsequio el acceso a un taller en línea de tarot constelar, donde van a poder trabajar temas personales con el tarot, con la perspectiva, con la herramienta terapéutica de tarot constelar. Así que bueno, ya tienen la información. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por hacer posible todo esto que me encanta y que, por supuesto, ¿no? Les agradezco que estén aquí. Me fascina estar con ustedes. Así que un abrazo y que tengan sueños poderosos. Hasta pronto.